Hoy queremos darle la bienvenida a su programa Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de Bogotá emite para ustedes con un gusto especial y hoy con un invitado muy importante. Él ha sido líder estudiantil de izquierda, cucuteño y ahora es profesor universitario, investigador que estimula a sus estudiantes a que también investiguen, pero desde lo social. Él es Gabriel Becerra. Bienvenido. Muchas gracias, Gloria, y muchas gracias a la Universidad Cooperativa y al canal por esta oportunidad. Bueno, yo ya lo presenté como que usted es cucuteño. ¿Sí nació allá? ¿Por qué dice que es de provincia, es la capital? Bueno, es la capital de un departamento, pero es de un departamento de provincia, es la región colombiana, y para mí esto es muy importante viviendo en la capital de los colombianos, que está habitada en un buen porcentaje por personas como yo, que venimos de la provincia. Muchos como yo también vinimos a la capital a estudiar, y creo que eso nos permite tener una visión distinta de los problemas de la ciudad, del país, porque la realidad se vive de otras maneras en la provincia, en la región. Y me siento muy orgulloso de ser cucuteño, de haber aprendido a convivir en una región de frontera, a entender la hermandad con el pueblo venezolano. En ocasiones contábamos en mi familia que terminábamos aprendiendo los signos de Colombia y Venezuela a la vez, porque entraban las señales de televisión venezolana, la cultura, la comida. Entonces creo que ser de provincia representa un activo para quienes nos hemos venido a la capital, nos permite reconocer más este país, que es un país de regiones, que es un país diverso, que es un país plural. ¿Se siente orgulloso? Ha estado trabajando con los jóvenes desde siempre y usted dice que procede de una familia pues de mucho arraigo católico y formado por claretianos. ¿Cómo es que desde esa actividad que ellos incentivaron en usted viene a ser de la izquierda o no rivaliza? No, creo que yo represento una generación de personas que pudo empezar a tener acceso a la educación, ¿no? Mis padres, como muchos padres de nuestros televidentes, seguramente vivieron en el campo, se criaron en el campo. Mis abuelos eran campesinos y provenían de una región de mucho arraigo conservador en el norte de Santander. Como en todo el país, habían pueblos conservadores, habían pueblos liberales. Por mi lado, los padres vienen de pueblos conservadores y lógicamente con un énfasis muy grande en lo religioso. Creo que eso marca la formación, sobre todo en términos de algunos valores. Mis padres me transmitieron esos valores, pero no me transmitieron el dogma religioso ni el fanatismo religioso, ¿no? Me transmitieron algunos valores cristianos que yo aún hoy creo que conservo, y desde esa condición en una región y en una ciudad que se fue construyendo también producto del desplazamiento económico, de la gente que venía a buscar mejores oportunidades a la ciudad, pero también de gente que venía por migraciones a raíz de la violencia. Terminé en un sector humilde de mi ciudad que se llama la ciudad de La Juana Atalaya, y allí me construí una experiencia de liderazgo donde estuve muy cerca a ciertas comunidades religiosas, en particular a los claretianos. ¿Cómo trabaja usted con los claretianos? Porque ahí tras cámaras estábamos hablando algo de cultura, religión, deporte. ¿Cómo es todo? Bueno, la experiencia inmediata era poder trabajar con las comunidades de mi barrio para mejorar las condiciones de mi barrio. Alrededor de esa necesidad se organizaban a los pobladores con el liderazgo de los religiosos. En mi caso organizábamos a los jóvenes, y entonces los jóvenes nos organizamos alrededor de lo que más nos interesaba, en particular el tema de la cultura, y alrededor de la cultura la posibilidad de colaborar en la pavimentación del barrio, en la realización de ollas comunitarias, en garantizar los servicios públicos. Y entonces eso fue construyendo un liderazgo con un matiz religioso de un padre que, entre otras cosas, posteriormente terminó siendo alcalde de Cúcuta, el padre Paucelino Camargo. Me acuerdo mucho del padre Paucelino, de un sector muy popular, Antonia Santos, y construimos una escuela de participación y de liderazgo que fue marcando la personalidad mía durante toda la vida, y de la cual me siento también muy orgulloso y muy agradecido.
¿Sus estudios cómo ocurrieron, la primaria, el bachillerato? ¿Qué tal estudiante era usted? Yo me considero un estudiante promedio, no me considero un nerd, me considero que me gustaba estudiar y me gusta estudiar. Marcó mucho mi vida los profesores, ¿no? Los profesores de español, por ejemplo, de literatura, los de cultura, el centro literario, los que no solamente se limitaban a la transmisión formal del conocimiento que les correspondía, sino que también nos abrían nuevas posibilidades. Bueno, nosotros creamos en Cúcuta en una década que era la década de los 90, que desde muchos puntos de vista la década de los 90 es una década de quiebre, ¿no? Desde el punto de vista histórico, pasamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar. Desde el punto de vista ideológico, muchos paradigmas ideológicos entraron en crisis. Desde el punto de vista de la situación nacional se creó una nueva constitución. Entonces, digamos, esa década, la generación de los 90, nos hacíamos muchas preguntas, y alrededor de las preguntas que nos hacíamos giraban muchos intereses literarios, del grupo de teatro, del grupo de poesía, y teníamos un grupo que llamaba Los Comunes, y alrededor de ese grupo hacíamos talleres literarios y producíamos poesía, y entonces el riesgo de hacerla pública, de sacarla en unos volantes y demás, nos llevó a que varios de los integrantes de ese grupo que participamos en un concurso departamental de poesía, nos ganáramos el concurso departamental de poesía. Y entonces, digamos, desde ese momento, la poesía ha sido, y la literatura, una compañía muy importante en mi formación, y el riesgo de haberla publicado me permitió ganarme ese premio y ganarme ahí un apoyo también económico en aquel momento. Estamos en Talento Maestro con un invitado, un profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de Bogotá, abogado, y nos va a contar cómo fue ese crecimiento y ese empezar a trabajar por las comunidades, por la igualdad y por un país mejor. Continuamos con Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de Bogotá les comparte hoy con un invitado tan especial como es el profesor Gabriel Becerra, abogado. ¿Usted dónde estudió sus pregrados? Creo que uno no lo concluyó. ¿Cómo fue? Sí, yo empecé estudiando en Cúcuta Filosofía e Historia a Distancia en la Universidad Santo Tomás, y en uno de los viajes que hice a Bogotá, donde me dijeron que me viniera a Bogotá a trabajar con una organización juvenil, me propusieron presentarme a la Nacional. Tenía mucho miedo de presentarme a la Nacional porque siempre que venía tenía una imagen muy grabada, que era las familias, los estudiantes mirando las listas en la calle B26, ubicando los códigos por si pasaban o no pasaban. Y entonces yo veía todos los rostros y entonces me daba miedo presentarme porque decía, pasar es muy difícil. Bueno, me motivaron, hice una capacitación breve, sobre todo en matemáticas, y me presenté y terminé estudiando filosofía en la Nacional. No terminé filosofía, tuve que regresar un tiempo a Cúcuta, como un año, y después un profesor que estaba decano de la Facultad de Derecho en la Autónoma, el profesor Oscar Dueñas, estaba decano y me dijo, ¿y por qué no te vas a la Autónoma? Y me fui a la Autónoma, allí me gradué de Derecho, en mi especialización en Derecho Público, y posteriormente también soy rosarista porque hice mi maestría en estudios políticos en la Universidad del Rosario. Bueno, entonces usted estudió en una universidad pública y en una privada. Sí. Pudo medir y sopesar, pero también llegó a la izquierda Gabriel Becerra, o siempre él empezó a definirse como luchador, como decía ahora, por la igualdad. ¿Cómo es ese liderazgo que usted ejerce en la juventud universitaria? Bueno, para mí ha sido la mejor etapa de mi vida, intensa, de muchos viajes en el país por las universidades colombianas. Creo que me conozco todas las universidades públicas del país. Estuve en América Latina, representé al movimiento estudiantil en eventos internacionales, estuve en Europa. Entonces ha sido tal vez la etapa más intensa y más bonita de mi vida hasta el momento. Lo
hice en la Universidad Nacional durante un periodo muy conflictivo que fue la segunda mitad de la década de los 90. Participé en un proceso de reagrupamiento del movimiento estudiantil. Digamos, el movimiento estudiantil en la década de los 80 tuvo un reflujo muy grande. Posteriormente viene el movimiento estudiantil por la constituyente. Yo alcanzo a vivir una etapa corta de ese movimiento estudiantil por la constituyente y a participar de un debate sobre la nueva institucionalidad de la educación superior en Colombia, lo que significó el surgimiento de la Ley 30, el plan de apertura educativa, la reforma educativa de la Ley 115. Después de la Constitución del 91 se abrió un debate sobre cuáles eran las reformas y yo participé desde el movimiento universitario en ese debate, contribuyendo a organizar el movimiento estudiantil en lo que fue el Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios que realizamos en Cartagena en mayo de 1998. ¿Cómo es eso de una persona también formadita, luchando por sus vecinos, por su comunidad, y luego viaja por todo el país y Latinoamérica, y tengo entendido que inclusive apoyó a unas negociaciones del ELN para su reinserción o la firma de la paz en Europa? ¿Quién lo financia? ¿Cómo hace? Buena pregunta. Digamos que nosotros en la condición de dirigentes estudiantiles teníamos unos campos de acción. El natural era el debate de la universidad y el papel de la universidad y la reforma universitaria. Pero lamentablemente esa segunda mitad de la década de los 90 fue muy violenta y la violencia se metió directamente en la universidad. Y entonces tuvimos que vivir el asesinato de muchos líderes estudiantiles, ¿no? Entonces decidimos con profesores, con rectores, me acuerdo mucho del padre Gabriel Izquierdo, que es un gran amigo en el Instituto Pensar de la Javeriana, contribuimos a crear la Red de Universidades por la Paz, y alrededor de ese activismo por la defensa de la vida dentro de la universidad, terminamos participando en la lucha por la solución política negociada, que precisamente en estos momentos de la vida nacional está dando unos frutos muy importantes. Entonces, yo participé en representación del movimiento estudiantil en esos esfuerzos de diálogo con la guerrilla del ELN, y tuve la oportunidad de participar con otros representantes de la comunidad universitaria, en particular me acuerdo de Alejo Vargas, de Víctor Manuel Moncayo, en unos esfuerzos y en unas reuniones que se hicieron en Ginebra, en Noruega, en Alemania, y participamos representantes de la sociedad civil. Yo iba por representación de los estudiantes y de los jóvenes a esos diálogos, y lógicamente pues era el chiquito del paseo, ¿no? Y allí estaban pues gente del poder político de este país, empresarios, senadores, voceros del movimiento insurgente, y creo que esa es una oportunidad también que me ha dado la vida para poder entender la complejidad de los problemas del país, la importancia de la lucha por la paz. ¿Cómo nos financiábamos? En ese caso nos fuimos en el avión presidencial, en aquel momento era una especie de cafetera. Yo tenía la idea de que iba a conocer, yo tenía la idea de los aviones presidenciales, de esos de las películas, ¿no? El 4-1 de los presidentes gringos, y no, este era un avión era el 001 de las Fuerzas Armadas Colombianas, un avión muy sencillo para ser el avión del presidente, y ese avión nos llevó a Ginebra, que es la reunión que te estoy comentando, y nos trajo. Y era muy curioso ver en el avión a Sabas Pretel cantando La Falange, y a Carlos Gaviria y a Jaime Caicedo cantando La Internacional en un vuelo de Ginebra a Bogotá durante todo el viaje. Era ver un pedacito de Colombia en una cabina del avión en 12 horas. También valga el momento para rendir honor a todas aquellas personas que han sido víctimas de nuestro enfrentamiento y nuestra violencia. ¿Para dónde va Colombia? Yo soy optimista, ¿no? Soy optimista por muchas razones. En primer lugar, porque soy de izquierda, soy revolucionario, y los revolucionarios, la primera condición que tenemos es ser optimistas. Uno no puede enfrentar las dificultades viendo solamente los problemas, sino las posibilidades. Y dos, porque creo que hay hechos que muestran, por ejemplo, que un país no puede soportar 6 décadas de guerra, que un país tiene que ser capaz de madurar y proponerse manejar sus contradicciones y sus conflictos de manera civilizada. Y yo tengo fe en que la sociedad colombiana está madurando hacia eso, y que vamos a poder pasar una página de la historia que nos cuesta mucho trabajo. Hace unos meses hicimos
la Semana por la Paz en la Universidad Cooperativa de Colombia, hicimos un ejercicio muy interesante con los estudiantes y de las cosas que nos causó sorpresa entre estudiantes, profesores administrativos, es que muchos de ellos consideraban que era imposible superar la guerra en Colombia y llegábamos a una conclusión, es tal el grado de normativización, de normalización de la guerra en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que pensar un país distinto se nos hace imposible. Y yo creo que vamos a poder ofrecerle a las nuevas generaciones, Gloria, porque ni tu generación, ni la de tus padres, ni la de mis padres, ni la mía, y en parte ni la de mi hija, han vivido un solo día de paz en este país. Y tener un país tan maravilloso, tan rico, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de la riqueza de su gente, y no poderlo disfrutar por la tragedia de la guerra, pues yo creo que ya es hora de que eso termine. Y soy optimista, creo que el país en medio de sus dificultades se prepara hacia un cambio de época, hacia un cambio de historia, y eso no va a ser de la noche a la mañana, pero la firma de un acuerdo de paz va a ser un capítulo muy importante de ese cambio. No va a ser, la paz se construye, la paz no es un papel firmado, ¿no? Pero los conflictos tienen que seguir, como dice el maestro Stanislao Zuleta, una sociedad madura para la paz es una sociedad madura para el conflicto. Lo que necesitamos es que pensar distinto. Si yo soy de izquierda y otra persona es de derecha, pues en última podemos convivir, no tenemos que matarnos, sino que tenemos que fortalecer la democracia para que podamos, en medio de esa diferencia, construir una nación donde quepamos todos. Lamentablemente hemos tenido unas décadas donde hemos alimentado la exclusión. Igual, trayéndolo como lo entiendo humildemente, en una familia, tú tienes que aprender a vivir con las cualidades, pero también con el montón de defectos que tiene tu pareja y tus hijos. Tenemos un desafío, es lograr que la gente entienda qué es la paz más allá de lo que pasa en La Habana, qué es la paz en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana, en la familia, la paz es poder convivir entre todos. Continuamos, esto se sigue poniendo muy interesante. Talento maestro para ustedes desde la Universidad Cooperativa de Colombia. Ya para finalizar, talento maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de Bogotá hoy les brinda con el profesor Gabriel Becerra, vamos a preguntarle también qué pasó en su corazón, en sus amores, quién es usted, qué familia ha conformado. Bueno, lógicamente para todo ser humano es muy importante los afectos, ¿no? Sin afectos nada funciona. Y sí, yo tengo una compañera con la cual tenemos una hija maravillosa que se llama Gabriela, que tiene 8 años, Inéride es mi compañera desde cuando estábamos en las luchas estudiantiles de la secundaria, posteriormente en la universidad, cucuteña, fue representante estudiantil al Consejo Académico de la Universidad Pedagógica y es una mujer también vinculada a la vida universitaria. Ella también migró a Bogotá. Sí, yo me vine y ella se vino también despuesito, no creo que por mí, se vino a estudiar y me parece que era lo correcto, lo que tenía que hacer siendo hija única y también se ha hecho profesional en el campo de la educación, sus posgrados son en ese campo, actualmente también está haciendo un estudio de doctorado en eso y trabaja en la Universidad del Rosario. Y Gabrielita, ¿no? Gabrielita es la felicidad de mi vida, ¿no? Ella es una niña sumamente, supongo yo, como todos los niños, cariñosa, inquieta, feliz. Mi hija es una niña muy feliz y creo que eso es lo que me hace sentir más orgulloso como papá. Yo estoy trabajando mucho el tema de los procesos sociales y políticos en América Latina, ¿no? De la década 90 para acá, América Latina se convirtió como una especie de laboratorio en las ciencias sociales y en los estudios políticos, porque digamos, mientras en Europa se profundizaba la crisis, no había alternativas, en América Latina surgió el Foro Social Mundial, hubo un giro a la izquierda en América Latina, se construyeron muchos movimientos, se desarrollaron experiencias de participación política desde los movimientos sociales. Entonces, digamos, es todo un fenómeno que desde las ciencias sociales vale la pena estudiar y analizar, y desde la ideología también. Y en el aula de clase. Entonces, en medio de esta realidad yo me encuentro con la docencia universitaria
y agradezco mucho a la Universidad Cooperativa que me haya permitido seguir en la universidad, porque toda mi vida estaba ligada a la universidad y ya un poco la estaba dejando cuando de un momento a otro me dijeron, ya tienes la maestría, ¿por qué no vienes y nos ayudas acá en los temas de investigación? Entonces empecé a dictar metodología de la investigación y proyecto de grado. ¿Qué es lo que yo trato? Me estoy construyendo como maestro, te decía al inicio, no quisiera hablar de que soy un maestro, soy un docente, no. Creo que uno debe tener como principal condición la idea de que nunca deja de aprender, y yo estoy entrando en una nueva etapa de mi vida donde quiero que la universidad y la docencia universitaria se desarrollen. ¿Qué hago con los estudiantes? Un poco trabajar con ellos la idea de que despierten en su corazón, en sus afectos, en su conocimiento la importancia de la investigación, que en últimas es la importancia de saberse hacer preguntas. El derecho, la ciencia jurídica en particular en este país, ha estado marcada por una concepción excesivamente normativista, positivista, y tenemos una hipertrofia de leyes, y para cada problema creamos otra ley, y lo que uno ve es que en la realidad no es que esas leyes nos estén ayudando a resolver nuestros conflictos. Entonces, alrededor de lo que es la experiencia concreta del derecho hoy en la sociedad colombiana, tratamos de hacernos preguntas para construir proyectos de investigación que nos ayuden a construir respuestas, y yo diría a transformar el ejercicio del derecho. ¿Cuál es el derecho que necesitamos hoy para una sociedad que se enfrenta al desafío de superar 60 años de guerra, por ejemplo? ¿Cuál es el derecho que necesitamos para no reeditar experiencias del pasado? Entonces, alrededor de esa realidad, pues yo trato un poco de sacar a los estudiantes de esa lógica, pues, de que el abogado es simplemente el procesalista, el que sabe simplemente manejar los códigos, algo que cada vez más el estudiante puede acceder por la vía de los medios de comunicación, y llevarlo a un plano de cuestionamiento para que cree, ¿no? Que piense más, que se pregunte. Sí, no tanto no hacer una clase para repetirle respuestas que tal vez yo ya puedo tener apuntadas desde mi perspectiva, sino hacer un esfuerzo porque ellos se hagan preguntas y sean capaces de construirse sus respuestas, que en última es lo que la universidad tiene que enseñarle a uno, porque el resto uno lo puede aprender por internet y en los códigos. Entonces, aquí en Talento Maestro, para ustedes, en pocas palabras, ¿qué es el talento de un maestro? El talento de un maestro está vinculado, yo diría, fundamentalmente al deseo de poder ejercer su actividad docente con mucha pasión, con mucho enamoramiento, porque uno hace las cosas bien en la vida si tiene esas razones, si está ligado afectiva y emocionalmente a eso. Si uno lo asume simplemente para cumplir el contrato, creo que fracasaría. Hemos estado hoy aprendiendo a abrir la mente, a pensar en nuestro país, a pensar en los demás, a tratar de esperar un mundo mejor. Con Gabriel Becerra, a quien le agradecemos habernos acompañado hoy en Talento Maestro de la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchas gracias, Gloria, por esta oportunidad, muchas gracias a la universidad y muchas gracias al canal por permitir un diálogo de este tipo.